Titular del Consejo de la PCM. Vamos a conversar inmediatamente con Eric Fischer, el expresidente de ADEX, para recoger también la opinión de este gremio, de cómo ven esta nueva designación, que es ya el cuarto equipo ministerial en aproximadamente 6-7 meses de gobierno del presidente Pedro Castillo. Señor Fischer, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. En ADEX estamos francamente preocupados porque no esperábamos un perfil de primer ministro como el que se tiene actualmente y además con los antecedentes. Un ministro que se le dificulta dialogar, tener buena relación con los medios. Entonces, en definitiva, creo que por ahí hay problemas difíciles. Ahora también esperamos que entienda el premier, ex ministro de Justicia, de que hoy día tiene otro rol, que tiene además que ser bastante más técnico porque el Perú así lo demanda. Tiene que respetar la independencia de instituciones como las del Banco Central de Reserva e inclusive los manejos que tiene que hacer el MEF hoy día, que tiene además un buen técnico en la cabeza. Por lo tanto, si bien no es halagüeño, los antecedentes no nos hacen pensar muy positivamente, pero de hoy en adelante no nos queda. La decisión ha sido tomada, el señor está ejerciendo el premierato y bueno, vamos a juzgarlo más que por sus discursos, sino por sus acciones, ¿no? Y respecto a las acciones, recordemos que el ahora primer ministro fue bastante duro, ¿no?, por no usar otro calificativo, contra el Banco Central de Reserva o contra el presidente del Banco Central de Reserva, que fue ratificado luego de varias semanas de incertidumbre. También recordemos esto del año pasado, ¿no? Había incluso comentado que la designación o la ratificación de Julio Velarde como titular del BCR era producto de presiones económicas. Se hizo referencia incluso también de un cambio en el capítulo económico de la Constitución. Entonces, muchos están analizando dos aristas completamente distintas, ¿no? Porque en uno se coloca a un buen perfil del ministro de Economía y Finanzas, el señor Graham, pero la pregunta, señor Fischer, es: ¿será suficiente tener un buen ministro de Economía cuando pues, el líder del equipo ministerial tiene comentarios respecto a materia económica de la que ya he enunciado? Mire, de verdad creo que este señor ministro en este nuevo rol tiene que pensar distinto y actuar distinto. Si no lo hace, eso se ve evidenciar rápidamente. Hay mucha carga ideológica en el manejo de la política y en la toma de decisiones técnicas en este gobierno. Lo hemos destacado desde ADEX y creo que eso es un tema que se tiene que abordar seriamente. Nos permitimos desde ADEX recomendarle al premier, al gobierno en su conjunto, retirar la carga ideológica para, como lo hemos dicho siempre desde ADEX, privilegiar la respuesta técnica, el manejo del país desde una perspectiva técnica. Y esa perspectiva técnica va a tener el impacto social, va a tener el impacto que está buscando este gobierno y que enuncia con respecto a todas sus iniciativas para proteger a los más débiles, a los más necesitados y representar al pueblo que dicen representar, en el cual además todos los empresarios nos sentimos como parte de ese pueblo, ¿no? Por lo tanto, creo que si el señor se deja guiar y actúa de manera técnica, permitiendo que los que saben tomen las decisiones en los campos que competen, y bajamos la carga ideológica, porque, a ver, este gabinete sigue teniendo una carga ideológica. Creo que la presencia del señor ministro, de este nuevo premier, tiene una carga ideológica, ¿no? Y creo que eso le está afectando muchísimo y está retrasando la posibilidad de que esa curva complicada de aprendizaje que el presidente ha reconocido que está enfrentando sea cada vez más lenta y no logre los objetivos que creo que él debe desear, que es hacer una buena gestión del país. Ahora, escuchábamos declaraciones, por ejemplo, del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Ricardo Márquez, señalando que esta designación del señor Aníbal Torres y con la permanencia de la mayoría de los ministros del cuadro o del equipo del señor Valer
que sabemos que tenía graves acusaciones en su contra, genera cierta incertidumbre a tal punto que los inversionistas no saben ni siquiera qué es lo que va a pasar a diciembre de este año, ¿no? Esa es la situación o la radiografía que se hace desde la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cuál es la lectura desde ADEX? ¿Va a tener un impacto, digamos, estos cambios constantes dentro del gabinete en el rubro de las exportaciones? ¿O no tiene alguna relación? No, completamente es directamente proporcional, ¿no? Además, quisiéramos destacar, al igual que la Sociedad Nacional de Industrias, las expectativas económicas son lo que rige el desarrollo de la economía, o son los primeros indicadores que marcan el rumbo de la economía, sea para acelerarla o para retraerla. La incertidumbre, tener tantos gabinetes en tan poco tiempo, tener tantos problemas de temas que no han sido resueltos ni esclarecidos, eso genera grandes expectativas contrarias al crecimiento y a la inversión. Estamos viendo, ya el Perú ha sufrido una fuerte fuga de capitales que han buscado ubicarse en economías mucho más sólidas. Estamos viendo en el caso de la agroexportación, ¿no? Las principales empresas agroexportadoras ya tienen un pie fuera del país, se han colocado en Colombia la mayoría de ellas, pero yo quisiera llamar a la reflexión al gobierno porque el Perú es un paciente en estado crítico. El Perú está en una situación muy complicada. Nosotros hemos batido récord de exportaciones, hemos alcanzado casi 56.000 millones de dólares, pero eso no es por ningún mérito de lo que está pasando actualmente. Hemos cosechado el gran esfuerzo de los años anteriores y hemos tenido la gran suerte del alza del precio de los minerales. Entonces, esos factores nos han hecho aparentemente crecer, ser el país de mayor crecimiento, pero eso es relativo al número. Pero si nos comparamos realmente con Chile, con Colombia, partiendo de la gran caída que tuvimos en el año 20 de la pandemia, no somos líderes de crecimiento, nos ha superado Chile, nos ha superado Colombia en términos reales. Señor Fischer, sí. Y para ir cerrando, usted mencionaba algo muy importante, ¿no? De continuar esta incertidumbre política en nuestro país. ¿Cuántas empresas agroexportadoras podrían irse, de repente buscando otros mercados un poco más estables en América Latina? A ver, no es tanto cuántas van a irse, ¿no? Porque no es fácil que las empresas también se retiren, porque además hay que recordar que principalmente las inversiones en el Perú son peruanas. O sea, los peruanos apostamos por nuestro país. El 90% son empresas privadas y de ese 90% el 80% son empresas nacionales. Por lo tanto, la pregunta es cómo se va a pauperizar, cómo vamos a detener la inversión. ¿Cómo vamos a afectar lo que hemos avanzado? Señor Fischer, le voy a pedir unos minutos. Nos vamos hasta Arequipa.